Buenos días a todos. Es para mí un placer dirigir esta conferencia en el marco del el cuarto Congreso Internacional de Nodos, un congreso dedicado a la innovación, la investigación y la transferencia ante la era de las inteligencias artificiales. Agradezco especialmente a sus directores, a la doctora Rosalba Mancina Chávez y a David Vico, pastor, por permitirme dirigir estas palabras en esta conferencia plenaria que tiene que ver con uno de los nodos tradicionales de este congreso que ya va por su cuarta edición, que corresponde al área de las humanidades, de las ciencias sociales, las humanidades, con especial interés en la historia. Mi nombre es Sandra Olivero Guidobono, soy profesora del Departamento de América de la Universidad de Sevilla y llevo varios años trabajando el tema de la discriminación, de las desigualdades, de la vulnerabilidad de diferentes colectivos latinoamericanos, sobre todo iberoamericanos, pero que puede ser extrapolable a otras realidades, a otras temporalidades. En esta ocasión me permito reflexionar sobre la trayectoria de las migraciones y la existencia de las fronteras. Cuando hablamos de fronteras, tradicionalmente hacemos hincapié en las fronteras geográficas, en las fronteras físicas que separan los estados y que identifican a las personas de acuerdo a diferentes nacionalidades. En realidad, este es un tipo de frontera que dentro de estas últimas décadas, cuando hablamos cada vez más de una historia globalizada, de un mundo globalizado y conectado, estas fronteras parecieran dejar de existir o mantener unos límites no tan precisos como pudiéramos suponer unos siglos atrás. Los procesos migratorios son procesos naturales de la población humana, eh, procesos que se inician desde que el hombre y sus antecedentes adquieren una posición bípeda. La necesidad de trasladarse de un espacio a otro en busca de alimento no es solo una necesidad, sino también un derecho. Y en la actualidad, los procesos migratorios cobran otras significaciones. A lo largo de la historia podemos hablar de procesos migratorios muy complejos y variados. Si nos centramos específicamente en el mundo iberoamericano, podemos observar que Iberoamérica ha sido un continente receptor de una población migrante fundamentalmente procedente de Europa, pero también del Oriente Medio, y en algunos sectores incluso del Oriente más lejano, de China y Japón, durante finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, esos impactos migratorios no fueron iguales en toda la inmensidad del continente americano, que se caracteriza por su enorme extensión y por su enorme diversidad y heterogeneidad, no solamente física, geográfica, sino también humana, lingüística, cultural. Por lo tanto, hay países en esas llamadas migraciones históricas que reciben un flujo de población migrante que ha diseñado una geografía, un paisaje humano completamente diferente. Nos referimos específicamente a los países del cono sur del continente americano, como son Argentina, Uruguay, Chile, en proporción a su escasa población, y algunos sectores de Brasil, sobre todo el sector centro-sur de Brasil. En segundo lugar, otros países como Cuba reciben un flujo migratorio importante, sobre todo de población española, y México, que lo recibirá en la década del 30 del siglo XX, impulsada por la política de Lázaro Cárdenas.
Sin embargo, el continente latinoamericano no ha sido solamente a lo largo de su historia receptor de estos movimientos migratorios, sino que se ha convertido, sobre todo en los años, a partir de los años 80 del siglo XX, en un continente que expulsa población, en un continente de población emigrante. Esta población emigrante se va a dirigir o va a tener su principal anhelo en alcanzar lo que se dio en llamar el sueño americano, es decir, una idea de progreso, de crecimiento económico e incluso personal, con una migración bastante importante, sobre todo de los países centroamericanos, antillanos y también del extremo norte de América del Sur hacia los Estados Unidos. Ese proceso migratorio complejizó mucho más las relaciones hacia el interior del continente porque significó niveles de discriminación y fronteras no solamente entre América Latina y el gran gigante del norte, Estados Unidos, sino también dentro de los propios países latinoamericanos. En el caso de los migrantes centroamericanos que buscaban como destino final los Estados Unidos, atravesar muchas veces otros países de América Central y específicamente México supuso grandes riesgos, no solamente económicos, sino también humanitarios. Conocidos por todos es la existencia de La Bestia, ese enorme tren que atraviesa la geografía mexicana de sur a norte y que lleva no solamente migrantes mexicanos, sino migrantes procedentes específicamente de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras. Numerosos estudios han planteado niveles de discriminación, de segregación entre los migrantes que comparten ese destino hacia los Estados Unidos e incluso niveles de discriminación y refortalecimiento de las fronteras, no solamente la gran frontera Estados Unidos-México, sino la frontera sur de México con el resto del continente centro y sudamericano. Esta migración latinoamericana se fue redirigiendo paulatinamente en la década del 90, a mediados de la década del 90, hacia el continente europeo. Europa se va a ir convirtiendo poco a poco en un sector que recibe a un enorme flujo de población migrante procedente de los estados iberoamericanos. Esa cantidad de población migrante iberoamericana hacia, sobre todo Europa, se va a dirigir como vía de acceso, de entrada a España, pero España no va a ser el único país de destino, sino que desde allí se van a trasladar y se van a asentar en otros territorios, como por ejemplo Francia, Alemania, Países Bajos y también Inglaterra. Hay una migración también importante de latinoamericanos, especialmente hacia los países del cercano oriente. Visto desde otro punto de vista, desde el punto de vista específico de la europeo, europeizante y fundamentalmente desde la península ibérica, España también se ha convertido a lo largo de las últimas décadas en un territorio que expulsaba población, o sea, en un territorio de población inmigrante, sobre todo a partir de procesos históricos que vivió a inicios del siglo XX y mediados del siglo XX, como fueron la Guerra Civil Española y el gobierno de Francisco Franco, fue uno de los causantes fundamentales de la emigración de población hacia otros países limítrofes en el continente europeo y también América Latina, completando ese proceso de migraciones históricas de Europa y Medio Oriente a América Latina que habíamos comentado al inicio de esta charla. España también modifica estos cánones en los procesos migratorios, porque a partir de la década del 90 la situación se revierte y España entre los años 80 y 90 empieza a recibir una migración cada vez mayor procedente de los países iberoamericanos. Fundamentalmente
Ecuador, que es uno de los países que recibe o que es golpeado por una crisis económica muy fuerte a los mediados de los años 90, pero también de otros países de América Latina, sobre todo de Centroamérica, como son República Dominicana, Cuba, y luego se va a hacer extensivo, por supuesto, a países del Cono Sur, como por ejemplo Argentina, a partir de la crisis del corralito con la que se inicia este siglo XXI. España sigue recibiendo población migrante, no solamente sudamericana, latinoamericana, sino también procedente del África subsahariana y también de Europa del Este, sobre todo de Rumanía. Por supuesto, los paisajes, podríamos decir, sociales y humanos se van modificando en el territorio peninsular, no solamente por la llegada de estos flujos migrantes, que realmente son muy importantes. En la actualidad, España es uno de los países receptores de migración colombiana, venezolana y cubana más importante del continente europeo, sino también de la población subsahariana y de la población de Europa del Este y en la actualidad acrecentada por los desplazamientos provocados por la guerra de Ucrania. Por lo tanto, en este planteo inicial estamos hablando de fronteras, fronteras geográficas, fronteras físicas que establecen los estados y fronteras que en distintas circunstancias a lo largo de la historia los estados comienzan a trascender, a traspasar en busca de mejores condiciones de vida. Las motivaciones económicas van a ser una de las fundamentales para que estos procesos migratorios se pongan en marcha, pero no el único motivo. Existen otros que pueden ser incluso complementarios. Las intolerancias religiosas, las diferencias políticas o ideológicas, o incluso las situaciones de violencia que pueden vivirse en varios de estos países, no solamente a través de guerras propiamente dichas, sino en situaciones de desplazamiento, de narcotráfico, de trata de personas, etc. Cuando hablamos de fronteras, no solamente queremos hacer referencia a esta frontera física o a estas fronteras físicas o geográficas que en teoría parecen diluirse a finales del siglo XX e inicios de este siglo que estamos viviendo, por la concepción de un mundo mucho más conectado y globalizado, sobre todo desde el punto de vista europeo, donde ya hablamos de un contexto, de un espacio común europeo y de un contexto en donde esas fronteras parecen ser mucho más flexibles. Digo parecen porque en realidad siguen teniendo muchas trabas administrativas, políticas, ya que los procesos migratorios, para que sean efectivos, deben ir acompañados de políticas migratorias, tanto de los estados que expulsan la población como de los estados que las reciben. Y esto creo que es una asignatura pendiente en todas las ramas jurídicas y especialmente en las de los derechos humanos, que tienen que ser revisadas para que los procesos migratorios se ejerzan realmente como un derecho y puedan ser canalizados tanto en los países expulsores de esa población como en los países receptores de la misma. Pero les decía que aquí no vamos a analizar únicamente las fronteras físicas o geográficas, sino que creo que un aspecto fundamental, importante a tener en cuenta, es la existencia de otro tipo de fronteras. Fronteras que tienen que ver con las mentalidades, fronteras que pueden ser económicas, fronteras que pueden ser ideológicas o incluso religiosas. Esas fronteras son mucho más difíciles de trasvasar porque impiden, a pesar de que los movimientos migratorios se lleven a cabo, impiden efectivamente una convivencia basada en la diversidad, en la heterogeneidad y dentro de esa diversidad en comprender la diferencia, las diferencias ideológicas, políticas, económicas, fenotípicas o físicas o incluso lingüísticas y culturales, es la dificultad de comprender toda esa diversidad como un valor añadido. Los procesos migratorios tienen que traer beneficios para las poblaciones que migran,
pero también para los países que reciben a esa población migrante. Y solamente eso es posible si estas fronteras de carácter cultural, de carácter idiomático, de carácter de las mentalidades, empiezan a ser derribadas. Es fundamental comprender que la diversidad no hace temer al otro, no hay que temer al otro, no existe el temor a la otredad, al diferente, al que viene de otro lugar, sino que lo que tenemos que procurar es lograr una mayor integración. Y esa integración solo se puede dar en el ámbito del respeto, de la tolerancia y de la aceptación a la diferencia. Dicho esto, estas fronteras imaginarias que establecen los seres o que establecemos los seres humanos tienen que verdaderamente diluirse para convertirse en puentes que promocionen el diálogo, la reflexión, la comprensión de diferentes realidades y al mismo tiempo la integración en sociedades mucho más inclusivas y mucho más seguras. Así lo rezan varios de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, a la que adscriben la mayoría de los estados a nivel mundial, pero que en realidad no deja en muchos casos de ser una letra muerta, una normativa escrita que no se cumple. Para que esto verdaderamente se efectivice, se debe contemplar la riqueza que promueve la diversidad. Y ya aquí creo que es conveniente destacar la diferencia que existe entre la multiculturalidad, es decir, la convivencia de culturas diferentes, de pueblos diferentes en un espacio físico geográfico, pero en realidad en donde no existe integración, aunque pueda existir tolerancia. Esto es muy diferente al objetivo primordial, que es el de la interculturalidad, es decir, la integración de distintos sectores de población, de distintos sectores humanos, de distintas lenguas, de distintas culturas, en un mismo espacio físico, geográfico, en un estado, pero entendiendo este estado desde su diversidad intercultural. Creo que esto es fundamental, entenderlo no solamente en los espacios europeos, que hoy en día siguen recibiendo flujos migratorios muy intensos, sino también entenderlos en los propios espacios latinoamericanos, donde muchas veces se ejerce una especie de discriminación y, por qué no decirlo, de racismo o xenofobia dentro de un propio Estado nacional con respecto a las diferentes nacionalidades que conviven en él. Y me estoy refiriendo a los distintos grupos, comunidades indígenas diversas, grupos de afrodescendientes, que forman parte de la historia de estos estados, que son mal concebidos como minorías étnicas cuando componen la mayor parte de la población en términos estadísticos y demográficos, que han sido históricamente segregados, segmentados en esa idea de jerarquización de las sociedades. En las etapas coloniales nos podemos referir a estas mal llamadas sociedades de castas, en donde se hablaba de grupos minoritarios o grupos dominados, como podían, o subalternos, según los diferentes autores y las épocas, refiriéndonos a los pueblos indígenas, a la población procedente de África que compone un sector de la población migrante que no elige migrar, sino que es forzada a migrar para desempeñarse como mano de obra esclava, a la población mestiza, esa hibridación que navega entre el mundo blanco, español, occidental y cristiano y el mundo indígena, indoamericano y diverso, y a todas las mezclas que se producen a partir de ese encuentro de culturas diferentes. Indudablemente, los 3 siglos de conquista, de colonización, de evangelización española en el territorio americano promovió
o pretendió la creación de una sociedad estamental, jerarquizada, regida por el origen, por el estatus, por la procedencia y hasta por la pigmentocracia, donde todo lo que se acercaba a la sangre negra, a la sangre maculada, estaba relacionado con la ilegitimidad y específicamente con la esclavitud. Todos estos mitos tienen que ser desterrados, tienen que desvincularse del imaginario colectivo de todos los estados latinoamericanos, ya que a partir del siglo XIX, con la creación de los estados nacionales, a partir de las independencias, en apariencia, esta idea de sociedades de castas, de sociedades jerarquizadas, etiquetadas por las calidades de las personas, indio, negro, mulato, pardo, mestizo, zambo, dejaron de existir y un nuevo concepto parecía global a las poblaciones y era el concepto de ciudadanía. Sin embargo, los más de 200 años de vida independiente que llevan estos países latinoamericanos nos demuestran que a pesar de hablarse de una ciudadanía que pretende igualar a toda la población, esta ciudadanía sigue siendo censitaria y discriminatoria. Los grupos indígenas, los grupos campesinos pobres, los grupos mestizos, los afrodescendientes, no están incorporados en los sectores de poder político, económico, social o cultural. Esta sigue siendo una asignatura pendiente en el siglo XXI y ha sido producto de 3 siglos de conquista y de dominación española en América, pero también resultado de más de 200 años de vida independiente que no logró modificar esos cánones de discriminación, racismo y segregación. Por lo tanto, las fronteras no son solamente físicas, las fronteras están compuestas también por estos limitantes, tanto culturales como idiomáticos, como de pertenencia a diferentes sectores sociales, ideológicos o incluso religiosos. Esto es un tema sumamente importante que debe ser abordado por los gobiernos, es decir, desde el punto de vista institucional, pero también por las poblaciones, es decir, desde un punto de vista social, desde un punto de vista familiar e incluso desde un punto de vista individual. Porque en definitiva, ¿quién de nosotros no se ha convertido alguna vez en víctima o victimario de una conducta de segregación? Si entendemos que las sociedades a las que pretende alcanzar la Agenda 2030 son sociedades donde la pobreza se lleve a cero, donde la igualdad de género sea un objetivo a cumplir y donde fundamentalmente se marche hacia la construcción de comunidades, de sociedades cada vez más inclusivas y seguras, esto es imposible si no comprendemos que la diversidad nos acerca al otro. La diversidad crea interculturalidad. La diversidad derriba fronteras, pero no solamente físicas o geográficas, sino fundamentalmente fronteras mentales, fronteras emocionales, fronteras que establecemos los seres humanos para protegernos cuando en realidad la verdadera protección está en aunar nuestros intereses y conducirnos hacia la formación de sociedades donde el respeto, la tolerancia y la aceptación se conviertan en nuestra moneda de diálogo, en nuestra característica integradora realmente para poder construir un futuro mucho más sólido. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Espero que tengáis unas excelentes jornadas dentro de este congreso y que nos podamos ver muy pronto. Estoy a disposición vuestra para las consultas, aclaraciones que queráis hacer respecto a esta disertación. Muchas gracias.